gracias a Dios porque pues podemos seguir estudiando las Escrituras, y en esta ocasión, como les decía, hermanos, el estudio o el mensaje para el día de hoy es respecto del Evangelio de Mateo. Espero que sea algo muy sencillo. Quisiera que abran su Biblia en Mateo 5, verso 17 al verso 19. Este es uno de los versículos claves del Evangelio. Es un versículo muy importante. Y bueno, pues hoy quisiera hacer un resumen y hacer una pequeña presentación sobre el Evangelio de Mateo, una enseñanza. Amén. Bueno, pues la Escritura dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Amén. Bueno, vamos a volver a leerlo. Dice: no penséis. Aquí lo vamos a ir parte por parte. Vamos a parte por parte. Primero que nada, la frase "no penséis" quiere decir que ni les pase por la mente. Es decir, ni siquiera lo piensen, que yo he venido. ¿Ok? Entonces, hermanos, el Evangelio de Mateo tiene el propósito de mostrar o de probar que el Mesías prometido ha venido. Y en el tiempo de Jesús, el pueblo de Israel, los líderes de Israel, los religiosos de Israel que esperaban un Mesías, no tenían todavía una certeza clara de cómo era que venía el Mesías. Ellos todavía no entendían cómo era. Sabían que venía el Mesías, pero no tenían todavía total claridad. Por eso es que llegó un momento en que algunos suponían que cuando viniera el Mesías, Él cambiaría todo, Él haría las cosas diferentes, ¿de acuerdo? Pero por eso Jesús que ha venido, y que la tarea de Mateo, llamado Leví, ¿verdad? El recaudador de impuestos, Leví ben Alfeo es su nombre original, Leví ben Alfeo, Leví el hijo de Alfeo, este recaudador de impuestos al que Jesús vio afanado, preocupado, molesto con su trabajo, con su pueblo. No podía quedar bien ni con los judíos y no podía quedar bien tampoco con Roma, porque él recaudaba el impuesto y se le entregaba a Roma. Pues cuando el Señor lo ve, le dice: ven y sígueme. Y esa fue la actitud, esa fue la decisión que cambió la vida del escritor del Evangelio. Así que qué impresionante es que ahora Él nos entrega este hermoso texto de 28 capítulos con el deseo de mostrarnos que Jesús ha venido y que Él es el Mesías, ¿de acuerdo? Y que Él es sobre quien se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, su tarea, ¿verdad?, consiste en darle veracidad, dar autoridad a su texto a través de las profecías del Antiguo Testamento. Mateo cita en muchas ocasiones las profecías del Antiguo Testamento para demostrar que cuando Jesús vino tuvo cumplimiento de todas ellas. Y no había manera en que se pudiera forzar a que una profecía se cumpliera. Humanamente no había manera, ¿verdad?, de que esto sucediera. Esto era de Dios, de lo que había anunciado, y solamente aquel que fuera el Mesías, sobre él tendría total cumplimiento. ¿De acuerdo? Entonces, estamos en nuestro verso de Mateo 5:17. La Escritura dice:
No penséis, es decir, no les venga a la mente, ni siquiera lo piensen, que yo he venido, es decir, yo el Mesías. La palabra Mesías es la palabra hebrea que se tradujo al griego como Cristo y que, bueno, traducido a nuestro lenguaje al español, a nuestro idioma en español, significa ungido, ¿verdad? Entonces, yo el ungido, el Mesías, el Cristo, he venido y no he venido para abrogar. Y la palabra abrogar quiere decir cancelar. La palabra abrogar quiere decir quitar o quiere decir hacer a un lado. Y él, el Mesías mismo, el rey de Israel, ¿verdad? El león de la tribu de Judá, como lo presenta el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Dice, no he venido para quitar la ley o los profetas. Ustedes cuando leen, hermanos, Lucas 24, 44, 45, recuerdan que en el camino a Emaús Jesús le dijo era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí. Y él menciona el orden de los libros de la Biblia según el orden antiguo que manejaban hasta ese entonces con la Biblia Septuaginta, 200 años antes de que Jesús naciera. Y el orden bíblico de los libros se clasificaban los 39 en la ley, los profetas y los escritos. La ley, hermanos, consistía en los 5 primeros libros de la Biblia. Los profetas significaba, hermanos, desde Josué, porque Josué era considerado como profeta, no como libro histórico. Curioso, porque en la Biblia hebrea Daniel está en los libros históricos o escritos y Josué está en los libros proféticos. Y en el orden en que generalmente se estudia hoy en los institutos es que Daniel es un libro profético y Josué es un libro histórico. Pero el poder conocer un poquito por qué estas decisiones se tomaron ayuda mucho a comprender mejor su orden. Aquí lo que quiero mencionar es que Jesús validaba este orden antiguo cuando decía el Antiguo Testamento está clasificado en la ley, en los profetas mayores y menores y con algunos libros más, y los escritos o salmos. Entonces, cuando nosotros leemos en la Biblia está escrito en los salmos, debemos de saber, hermanos, que lo que se está hablando a veces es sobre la clasificación de los libros que comienzan con el libro de los salmos. Estos son los escritos o salmos. Muchas veces cuando nosotros no tenemos esta serie de notas de la Biblia, pensamos que el escritor se equivocó, que cometió un error porque él dice en los salmos y no estaba en los salmos. O dice Isaías y ese texto pertenecía a otro profeta. Esto solamente nos está demostrando, hermanos, que en aquel entonces la clasificación de los libros se le llamaba de cierta manera, como aquí lo podemos ver. En la ley o los profetas, los escritos o los salmos, esos nombres eran de usos comunes y ellos se entendían. ¿Por qué, por ejemplo, muchas veces a una sección se le llama Isaías y el texto que se dice no está en Isaías? Porque cuando abrían el rollo, recuerden que no eran estas Biblias impresas como ahora, que son hechas para nuestra facilidad de estudio. Aún los textos y capítulos no aparecían, esto se hizo posterior para que fuera fácil de identificar y leer. Pero antes tenían que desenrollar el rollo de papiro y encontrar el pasaje. Así que cuando lo abrían, a veces, ¿verdad? O la mayoría de las veces quedaba en Isaías. ¿Ustedes saben por qué quedaba en Isaías? ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? Un poquito más. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? 66. Por eso es una mini Biblia. El libro de Isaías es como una mini Biblia. Y muchos han identificado cada capítulo de Isaías corresponde a un libro de la Biblia. Entonces, bueno, ¿por qué era muy extenso? La respuesta es porque le desenrollaban y seguía Isaías. Entonces así se le llamaba, ¿verdad? A veces el texto de Isaías. O los salmos, ¿cuántos salmos hay? 150 salmos. Entonces en el rollo, porque eran 3 rollos, 3 secciones, hermanos, no era un libro impreso, recuerden, lo que tenían eran secciones entonces agarraban el rollo que correspondía a la ley de Moisés, en hebreo se llama la Torah, o abrían el rollo de los escritos. Cuando lo abrían, ahí se encontraban con la sección de los salmos o Isaías. Y los salmos, abrían con los salmos. Entonces por eso le llamaban los salmos a esa sección.
y en los profetas encontraban a Isaías, el texto más largo, ¿ok? Así se clasificaban 3 rollos separados y tomaban uno. Recuerdan que Jesús dice que en Lucas 4 entró a la sinagoga conforme a su costumbre, en un día de reposo. En hebreo se dice un Shabbat, un día de reposo. Él entró a la sinagoga y abrió el rollo, ¿y cuál se encontró? Isaías. Entonces, Isaías era algo común. ¿Qué fue lo sorprendente cuando Jesús entró y abrió el rollo y todos se asombraron? Había en aquel entonces una tradición que decía que cuando el Mesías viniera, entraría a la sinagoga y abriría el rollo en Isaías. De acuerdo a lo que les acabo de mencionar, ¿tiene algo de sorprendente? Que abriera el rollo y encontrara el libro de Isaías. Si generalmente cuando abrías el rollo de los profetas, encontrabas a Isaías. Entonces, si él entraba y tomaba el rollo y abría en Isaías, ¿habría algo sorprendente ahí? No, hermanos. Hasta ese momento no había nada de sorprendente porque era común agarrar el rollo de los profetas y abrirlo en Isaías. Pero lo que les sorprendió, les voy a decir, hermanos, ya les voy a explicar por qué. Lo que les sorprendió en aquella ocasión en la sinagoga, por eso los ojos de ellos estaban puestos en él, porque él abrió no solo el rollo en Isaías, que era algo común, sino cuando tomó la porción de la lectura, leyó el texto de Isaías 61 que dice... Exactamente, cuando él tomó el texto sin buscar, recuerde que no buscó la cita, nada más puso, señaló y empezó a leer. Eso es lo que le sorprendió, porque había una tradición que decía que cuando llegara el Mesías abriría el rollo y pondría su mano en ese texto, y cuando él lo hiciera sabrían que era el Mesías. Eso es lo que a la congregación le sorprendió, que leyó exactamente según lo que habían pensado que así sucedería, y así sucedió. Eso fue lo sorprendente, que leyó el pasaje exactamente que ellos esperaban que leyera, y cuando sucediera eso, ellos dirían, este es el Mesías. Pero hubo muchas más razones por las cuales se supo que Jesús era el Mesías prometido. Y Mateo, hermanos, tiene la tarea de anunciarlo. Entonces, estando aquí en Mateo capítulo 5, 17... volvemos a nuestro texto clave. Vamos a avanzar un poquito más. Ahora dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar. Abrogar quiere decir quitar. No he venido a quitar, sino he venido a cumplir. Exactamente. Cuando nosotros decimos, hermanos, que Jesús es santo, en verdad lo es en su naturaleza, porque Él es Dios. Pero en relación con los mandamientos, ¿cómo es santo? Significa que Él no pecó. ¿Están de acuerdo con eso? Jesús no pecó. Él no pecó porque Él es Dios, Dios no puede pecar. Pero en relación con los mandamientos significa que Él no transgredió los mandamientos. Entonces, para ser el Mesías era necesario que fuera así, que Él no transgrediera, sino que Él cumpliera. Y cumplir quiere decir, hermanos, que Él nos enseñó. Recuerden que yo les he dicho muchas veces que cuando Jesús hizo todo lo que hizo, dijo, era para nuestra enseñanza. Todo cuando Él hablaba con sus discípulos, Él les estaba enseñando. Así que una vez más, su forma de vivir es nuestra enseñanza. ¿Sí? ¿Cómo vive un santo? ¿Cómo vive un apartado de Dios? ¿Cómo vive un hombre de Dios? Como Jesús. ¿Y cómo vivió Jesús? Cumplió los mandamientos de Dios. Es decir, no pecó. Él no pecaba, ¿verdad? Porque ¿qué es el pecado? La transgresión de la ley. ¿Sí? ¿Matar es pecado? ¿Robar es pecado? ¿Mentir es pecado? Eso es la transgresión de la ley. ¿De acuerdo? Ahora vamos al verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde. A ver, hermanos, la jota y la tilde en nuestra traducción al castellano sí es comprensible, ¿verdad? La jota, la letra J existe, ¿ok? Por ejemplo, es la letra de mi nombre, pero en la lengua hebrea no existe la letra J. Hay que entender que lo que está diciendo el Señor es la Yud en la lengua hebrea.
Entonces, la yud suena como parecido a la Y, no como la J, sino parecido a la Y. La pregunta que yo les hago a ustedes, porque esta es una enseñanza, ¿en qué idioma se escribió la ley de Moisés? Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿en qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? Exactamente, ¿verdad? Ya lo había dicho. En hebreo. ¿Cuántas letras tiene el idioma hebreo? ¿Sí? ¿Cuántas porciones tiene el Salmo 119? No, son los textos, ¿verdad? 172 salmos. Pero ¿en cuántas partes se divide el Salmo 119? Recuerda que cada porción empieza con una letra, aparece una letrita, pueden checarlo en su Biblia. Ahí ustedes van a descubrir, ya les queda de tarea. Hermanos, si ustedes quieren aprender la lengua hebrea, abran el Salmo 119. Algunas Biblias tienen el alefato. ¿Cómo se dice? Alefato. O sea, el ABC hebreo. ABC hebreo es el Aleph Bet. Y nuestras Biblias lo tienen. ¿Por qué? Porque el Salmo 119 fue compuesto de esa manera. El salmista David decidió, hermanos, escribir en acrósticos los salmos. Así que el Salmo 119 comienza con la letra. A ver, vamos a aprender hebreo. Aleph. Aleph. La siguiente porción, ¿cuál es? Bet. La que sigue. Gimel. La que sigue. Dale. La que sigue. La siguiente. Ba. La que sigue. Zain. Chet. Tet. Yod. Esto es lo que Jesús dijo. Hermanos, Jesús dijo, ni una yod, ni una tilde, ni una yod. La tilde es como el puntito que se le coloca, hermanos, a veces cuando ustedes ven la letra Shalom, ahí aparece un puntito, como si fuera un punto como el de la I. Esa es la tilde. La yod es esta letra que está citando el salmista. Recuerden ahora que el Salmo 119 se divide en 22 partes, porque son las 22 letras del alfabeto hebreo. También se dice del alefato, es decir, del alef, bet, gimel, dalet, ¿ok? El texto del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. El arameo, unos pequeños párrafos, es un hebreo muy antiguo. Entonces la ley de Moisés fue escrita en hebreo. Cuando Jesús dice ni una jota ni una tilde pasará hasta que se cumpla toda la ley, está hablando de que se escribió en el idioma hebreo, la yud y el punto. Y el punto es lo más insignificante, y en las letras hebreas la yud es la más pequeña entre las letras que se escriben. Así que aún dice que ni siquiera esas letras se van a desconsiderar. ¿Ok? Y dice todo aquel que las enseñe. A ver, vamos a leerlo para que no parafrasee. Vuelvan al Evangelio de Mateo. Y ya después de esto voy a ir un poquito más rápido. ¿Sí? Verso. De cierto digo que hasta que el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá. Pasará de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Exactamente, pasará de la ley. Verso 19, Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, porque algunos, ¿verdad?, tienen esa letra chiquita. Dice, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera ¿qué dice? Que los haga y los enseñe. Porque los discípulos de Jesús, hermanos, tenían entendido que ser discípulo significaba aprender, hacer y enseñar. ¿Ok? El ciclo completo para el discipulado, de acuerdo a la escuela de Jesús, es aprender, practicar y enseñar. Recuerden que dijimos aquí en Mateo 5 en adelante, Mateo 5, 6 y 7 es el discipulado. Es la enseñanza de Jesús más directa a los discípulos. Ahí nos enseña muchas cosas sobre cómo vivir. Así que dice el Señor, ¿verdad?, que si los aprendemos y lo practicamos
y se lo enseñamos a otro, estamos siendo verdaderos discípulos o unos discípulos perfectos. Porque perfecto quiere decir completo. Entonces estamos completos, no nos hace falta nada, estamos enseñando como debemos enseñar, con la práctica, con el mensaje, con el aprendizaje de Jesús. Amén. Bueno, leo el último verso allí, síganme por favor, cuando dice el Señor, porque os digo, verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es una situación bastante complicada, hermanos, porque hasta el día de hoy todavía en el mundo judío el estudio de la Biblia lleva horas. De hecho, hermanos, la educación básica en Israel es la Biblia. Sí, obviamente el Antiguo Testamento, porque pues Israel no ha reconocido a Jesús como el Mesías. Pero imaginen ustedes cuando ellos lo reconozcan y cuando vean el Nuevo Testamento, entonces va a ser sorprendente. Ellos aprenden, hermanos, su historia. Como nosotros aprendemos la historia de México, ellos aprenden la historia de su pueblo, del pueblo de Israel, a través de las Escrituras. Así que un niño desde pequeño conoce, como nosotros, nuestros niños, escuela dominical. ¿Cuántas horas le damos de escuela dominical, hermana Suri? 1 hora a la semana, ¿verdad? Lo mejor que se puede hacer. Pero los niños en Israel pasan 5 horas diario mínimo en la escuela, estudiando la lengua hebrea, porque es su idioma, estudiando las Escrituras, porque es su historia, y viviendo, hermanos, en un lugar donde se espera que puedan llevar a la práctica todas esas enseñanzas. Entonces, imagínense, hermanos, cuando dice, si vuestra justicia no fuere mayor, simplemente yo quiero decir esto, hermanos, necesitamos estudiar, ¿sí? Porque a veces lo poquito que estudiamos no se puede comparar con lo que el pueblo de Israel está estudiando diario y diario y diario y diario. Estudian mucho las Escrituras, hermanos, ¿sí? Si nosotros como cristianos no estudiamos la Biblia, entonces, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, este pueblo judío, ¿cuántas horas ora diario? Tienen, hermanos, 3 tiempos de oración como lo tenía el profeta Daniel, la mañana, al mediodía y en la tarde. Y en ese tiempo 2 horas de oración, 2 horas de oración. Y cuando se levantan oran, cuando se acuestan oran. Su vida está empapada de oración. ¿Nosotros cuánto oramos diario? ¿Hermana Ivonne? ¿Oramos media hora diaria con el plan de oración por el Facebook? Bueno, ya podemos decir, ¿no? Que oramos aunque sea media hora diariamente, ¿no? Pero cada quien personalmente. ¿Sí? Adelante, hermano. Sí, el problema de nosotros y como nacionales, ¿no? Sí. Tampoco estudiamos la historia de México. Exactamente. Si nos hacen preguntas a cualquiera de nosotros, en secular, marcamos R. Exactamente. Yo recuerdo que mi papá tenía una colección de historias, historia de Oceanía, historia de la India y de diferentes países. De narran todo, la secuencia era un libro de regalo. La historia de México caso como 2 o 3 tomos. Nadie tiene ni siquiera una página de la historia de México. Exactamente. Enseñan seguramente en la escuela, pues sí. Está también limitado. Sí, exactamente. Imagínense entonces. Luego vamos a tener la ley. Exactamente. De acuerdo, hermano. Muy bien, entonces, hermanos, pues bueno, para concluir en este texto 20, el verso 20, tenemos que tomar conciencia de nuestra necesidad de estudiar, ¿sí? Estudiar toda la Biblia, porque toda la Biblia es el consejo de Dios. Entonces necesitamos tener alguna manera siempre de darle continuación. El estudio de la Biblia es vida. Se vive para la palabra de Dios. Por eso Dios le dijo a Josué, el libro de aquesta ley no se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hermanos, la vida del creyente nuestra vida consiste en el estudio de la palabra de Dios. Necesitamos, ¿verdad?, siempre encontrar el estudio de la palabra de Dios. Los niños, el estudio a largo plazo. Nosotros también, hermanos adultos,
también un estudio largo, es un estudio de toda la vida, hasta que nos partamos a la presencia del Señor. Amén. Yo les animo, hermanos, para que, ¿qué hora es, hermana? Para que estudiemos la palabra de Dios, encontremos siempre formas de estudiar la Biblia. Todavía tenemos tiempo. Perfecto, ahora sí, hermanos, ahora sí les quiero platicar de qué se trata el Evangelio de Mateo. Tomamos Mateo 5, 17 al 19 como textos base. Dijimos, hermanos, que el escritor del Evangelio de Mateo fue Leví, por sobrenombre Mateo, Leví ben Alfeo. Ese es su nombre original y su apellido. Leví ben Alfeo, Leví hijo de Alfeo. Y hermanos, él era recaudador de impuestos, era un hombre que no estaba a gusto ni con la vida ni con lo que hacía, y el Señor lo llamó, no era el más indicado, él lo llamó y él lo enseñó, lo entrenó, y así que él se dedicó a escribir las cosas que vio, que escuchó de Jesús. Entonces, primeramente, hermanos, en el capítulo 1 al capítulo 4, nosotros vamos a encontrar la historia del nacimiento de Jesús. Y es interesante que el Evangelio que el Nuevo Testamento inicie con la genealogía de Jesús. Es muy importante, hermanos, que el Nuevo Testamento inicie con la genealogía de Jesús. ¿Por qué? Porque la genealogía que está establecida allí, que es, hermanos, es el único documento histórico de 2000 años aproximadamente, que tiene un peso y una autoridad tremenda para reconocer que Jesús es del linaje de David, ¿ok? Porque el escrito del Evangelio de Mateo va principalmente pensado para una audiencia judía, ya que, como dijimos, en inicio el pueblo judío esperaba la venida de un Mesías, aunque ellos no sabían claramente cómo, no tenían una idea bien de cómo iba a venir el Mesías, porque en la profecía, cada vez que Dios hablaba y profetizaba respecto de esto, decía, y yo vendré y me presentaré. Entonces ellos decían, ¿cómo es que Él vendrá y se presentará? ¿Ok? ¿Y qué iba a hacer el Mesías? No estaba todavía muy claro, por eso había muchas discrepancias con los fariseos y los diferentes grupos religiosos de su tiempo para el escrutinio del verdadero Mesías. Ellos todavía no tenían claro y tenían que examinarlo y tenían que analizar y tenían que saber bien. Tan solo, hermanos, ¿recuerdan ustedes que muchos no sabían dónde habría de nacer el Mesías? Entonces hubo necesidad de ir y preguntar, y hubo quien dijo, bueno, en Belén Efrata, ¿verdad? Allí va a nacer el Mesías, según Miqueas 5:2, y de ti, Belén Efrata, saldrá el que habrá de ser el Salvador de las naciones. Entonces, esos pequeñitos detalles no eran todavía como ya muy aceptados, como hoy nosotros ya lo entendemos y ya lo vemos, que históricamente se cumplió la profecía. Pero entonces cuando viene el Mesías tienen muchas dudas, muchos cuestionamientos, y el hecho de que la genealogía de Jesús esté es una evidencia de que Él es el hijo de David, y la genealogía es, hermanos, 48 generaciones. ¿Sí? Imagínense desde Adán y luego Abraham y luego David y luego allí ya los descendientes en el tiempo de los reyes, el reino dividido. ¿Y qué pasó allí? El Evangelio lo anota. Hermanos, hoy en día es muy raro en el mundo que alguien pueda tener un documento claro donde se evidencie su genealogía. ¿Sí? Es muy raro. No cualquiera, aunque sea un judío, hoy en día muchos ya están asumiendo que son de la tribu de Leví o de la tribu de Judá en Israel, pero es difícil que alguien muestre un documento donde diga mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, yo vengo del linaje de David. No existen esos documentos porque se quemaron en el tiempo de las guerras con Israel, muchos de sus documentos que ellos tenían, pero prevaleció, hermanos, gracias a Dios, y ahí está la evidencia en el Evangelio de Mateo, la genealogía de Jesús. Un aplauso para el Señor, hermanos. Recuerden, hermanos, que la Biblia comienza con genealogías. El libro del Génesis comienza con las genealogías: Adán, Abel, los hijos de Noé, y ahí se van las genealogías. Y aquí tenemos una evidencia. Bueno, hermanos, el capítulo del 1 al 4 también llegan los magos. Pregunta para ustedes, a ver que Chris ya tiene Chris para saber quiénes son los Reyes Magos.
Espera. ¿Quiénes son los reyes magos de la Biblia? ¿Ustedes saben quiénes son los reyes magos de la Biblia? Del Evangelio que nos relatan. Bueno, la Biblia menciona que eran hombres sabios. Exacto, muy bien, hermana, muy bien, es la maestra de los niños, debe de saber. Los sabios de Persia, ellos eran, hermanos, hay una explicación muy concreta, muy buena de quiénes eran los magos, que dice que los magos que venían de Oriente. No eran Melchor, Gaspar ni Baltasar, ¿verdad? No, ellos no eran los sabios de Oriente, los sabios de Persia. ¿Por qué de Persia? Porque, hermanos, Daniel, el profeta Daniel, 600 años atrás, profetizó la estrella, ¿sí? Y él hizo, no sé cómo, pero hizo una manera en que pudiese, cuando llegara el Mesías, ver una comitiva que viera la veracidad del cumplimiento y siguiera la estrella. Y esto que seguía la estrella era del tiempo de Daniel, porque Daniel fue un hombre eunuco, un hombre de importancia en 4 imperios, pero fue rico. ¿Y qué hizo con su riqueza? Cuentan que su riqueza la destinó exclusivamente para aquel grupo, y fíjense qué impresionante. ¿Ustedes recuerdan que Daniel le salvó la vida a quién? A los sátrapas, a los que eran como los sabios de aquel entonces, aún se dice de los magos y los astrólogos y quién sabe cuántas gentes allí, que ellos tenían su tarea a precio de su vida de decirle al rey lo que iba a pasar. Pero como no supieron, los intérpretes de todos los sueños y cosas de esas, Daniel los salvó porque interpretó el sueño de Nabucodonosor. Así que cuando Daniel les salva la vida, ellos se vienen con Daniel. Y Daniel hace un pequeño grupo, del cual a ese grupo es al que se le encargó subsecuentemente con el paso de los siglos, que cuando vieran la estrella de los sabios de Oriente, de ese lugar donde estuvo Daniel, salieran y llegaran hasta donde naciera el Mesías. Entonces, estos magos pues son los sabios de Oriente, no son 3, es una multitud, es una comitiva, hermanos, que va. No es fácil viajar en el desierto solo, es peligroso, se pueden quedar allí en el desierto muertos. Entonces no era simple de cruzar cualquier desierto. Hermanos, si la frontera de México-Estados Unidos está fácil, imagínense, está peligroso, ¿verdad? Pues imagínense cruzar cientos de kilómetros, no, tenían que ir siempre en caravanas. Otro punto interesante, hermanos, del Evangelio de Mateo, del nacimiento, el reconocimiento de Jesús, es Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿qué relación familiar tenía Juan con Jesús? Primos. Correcto, ¿verdad? Eran primos por parte de María y de Elizabeth, ¿verdad? Porque ellas eran primas hermanas. Ahora les voy a decir, hermanos, sí se entiende primas, pero a veces en el hebreo no se usa la palabra primas. Pudiera ser que fueran hermanas, pudiera ser, ¿verdad? Que fueran ellos primos hermanos o primos cercanos. ¿Quién es mayor, Jesús o Juan? Juan. Porque ¿cuántos meses nació antes Juan? Nació primero Juan. ¿Cuántos meses? Exacto, muy bien, hermano. 6 meses antes, ¿ok? ¿Saben cuándo nació Juan? ¿No? Bueno, se dice que la fecha que nació Juan fue en la fiesta de Pascua. Juan nació en Pascua, ¿sí? ¿Y saben cuándo nació Jesús? 6 meses después, y 6 meses después es también en una fiesta. ¿Saben cómo se llama esa fiesta? La fiesta de los tabernáculos. Y dice Juan, el Evangelio de Juan 1, 13 y 14, y vimos su gloria del unigénito del Padre, y habitó entre nosotros. Y resulta ser, hermanos, que el Evangelio cuenta que durante la fiesta de los tabernáculos todos hacían pequeñas casitas. Así que hay una referencia muy interesante de la relación de las casitas de la Navidad y de todo lo que ponen con la fiesta de los tabernáculos. Porque cuando vemos a Jesús en una chocita, ahí el niño Jesús, María y José, lo que está representando su antecedente histórico es que nació en la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Porque ese lugarcito, ¿por qué no había lugar en Jerusalén? ¿Por qué no había y tuvieron que ir buscar? Porque estaba lleno, porque una de las fiestas donde todo el pueblo se reúne es en la fiesta de los tabernáculos.
Así que tienen que ir todos. Cuando ellos también llegan, ya no hay lugar. Así que, ¿qué hacemos? Pues hagamos una pequeña chocita, que es el tabernáculo o la choza, y ahí nació Jesús, ¿no? Imagínense qué bonito es esto. Bueno, Juan el Bautista es su primo, y Juan el Bautista identifica a Jesús como el Mesías, ¿verdad? ¿Cómo le dijo? El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Esta frase del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo son 2 textos bíblicos del Antiguo Testamento. Aquí Juan lo que tomó fue esta parte de este texto y esta parte de este texto. Después ustedes investiguen, lo van a encontrar. Bueno, algo más, hermanos, y ya voy a avanzar. En el capítulo 4, ¿qué pasa? Que dice otra cosa interesante en la Biblia, que el Espíritu llevó ¿a quién? A Jesús al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Hermanos amados, se tiene que entender esto, ¿sí? Se tiene que entender esto, que Jesús en ninguna forma o en ninguna manera podría caer. No hay manera que Jesús se equivocase, hermanos. Por favor, estén convencidos de eso. No hay manera que Jesús falle. Nunca. Él no puede fallar, porque no falló ni siquiera en la cruz, ni siquiera en el Getsemaní, cuando gotas de sangre caían de su rostro. Y dijo: Padre, si puede pasar esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad. Y fue al Calvario. Amén. Entonces, hermanos amados, esto es para nuestra enseñanza. ¿Qué nos enseñó Jesús en el desierto? Escrito está, escrito está, escrito está. Esto es lo que nos enseñó en el desierto, hermanos amados. ¿Sí? La escritura, el poder de la escritura sobre el príncipe de las tinieblas. ¿Sí? Es lo que nos enseñó. Porque el hecho de que el diablo le dijera: si eres hijo de Dios, súbete a este monte y tírate. O si eres hijo de Dios, mira, adórame y yo te entregaré todo. Eso es lo que el diablo pensaba. Pero, hermanos, no sabía quién era el Hijo de Dios. Él no sabía, hermanos. No sabía que el Verbo se había hecho carne. Jesús no es un hombre común. No es cualquiera. Él es Dios. ¿Están convencidos de eso? Hermanos, del capítulo 4:12 hasta el capítulo 25 de Mateo, se habla de los mensajes y el ministerio de Jesús. Los mensajes son sus enseñanzas, hermanos. Sus enseñanzas son el fundamento, la prioridad nuestra, hermanos, nuestra doctrina, ¿de acuerdo? Porque la palabra de Jesús tiene autoridad. Cuando estudias la Biblia, de pronto puedes encontrar versículos o pasajes que cuestan un poquito entenderlos y que necesitamos siempre ordenarlos, para que una vez que nosotros los ordenemos, empecemos diciendo siempre que todo lo que Jesús dijo es verdad, y todo lo que Jesús dijo es cierto y es correcto. Así que si yo encuentro que Pablo aparentemente dijo algo que contradice a Jesús, empiezo primero por establecer como mi enseñanza y mi doctrina lo que Jesús dijo, y después reviso lo que Pablo dijo, porque Pablo pudo equivocarse, ¿verdad? Pero no, él no se equivocó tampoco. Pero entonces después veo a los profetas y luego veo a Moisés y digo: entonces parece que hay un texto que no está en concordancia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar siempre a tomar en autoridad las palabras de Jesús. Y estamos hablando dentro de la Escritura. Ahora, cuando hablamos fuera de la Escritura, si un pastor, un profeta, un maestro, un apóstol dice una cosa diferente de Jesús, ¿yo qué voy a hacer? No, yo voy a decir: Jesús es mi maestro. Por eso digo: a nadie llaméis maestro, porque vuestro maestro es el Cristo. Uno es vuestro maestro, Jesús es nuestro maestro. Por eso su enseñanza es nuestra prioridad. Su enseñanza es nuestra prioridad. Así, hermanos, encontremos, ¿verdad?, de pronto alguna controversia o algo que no está muy claro, volvemos a la enseñanza de Jesús. ¿Y cuál es la enseñanza de Jesús? Para hacer un resumen,
Hermano, la enseñanza de Jesús se fundamenta en este principio, el del amor. En Mateo, gracias hermano, ok, bien. En Mateo 22, hermanos, ustedes pueden leer cómo Jesús le aclaró el sentido a los fariseos que le preguntaban: Señor, mira, así como estamos diciendo, en la escritura encontramos que esto dije esto, este dice el otro, ¿tú qué dices? ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Entonces Jesús le dijo, también se repite en Marcos 12. ¿Qué le dijo? Hermana Ego, muy bien. En un texto dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente y tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el primero y el segundo más grande mandamiento. Todo se resume en esto. De esto se trata. La enseñanza de Jesús, ¿de qué se trata? De eso se trata. Así que hermanos, en el estudio de la Escritura tenemos que ver según el Maestro vio. Él vio una ley de amor, porque la ley, hermanos, que Dios te entregó a Moisés y a su pueblo es de amor, porque Él siempre procura el bien por el pobre, Él siempre procura evitar la injusticia, Él siempre procura que se haga misericordia, ¿sí? Eso es lo que se procura, y el Señor viene a explicarles de qué se trata eso, porque los antiguos fariseos habían usado la ley solo como pretexto para hacer negocio, ganancia deshonesta, para castigar, maltratando a la gente. Pero Jesús, la enseñanza de Él no era así. La enseñanza decía: esto es para amor, esto es por amor. Y entonces el otro pasaje de la Biblia dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Este es el primer y más grande mandamiento, y el segundo es este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Deuteronomio 6, 4 y 5 y Levítico 19, 18. Dos textos de la ley de Moisés que Jesús dice: el primero y el segundo, los más grandes. Si tú pones en práctica esto en tu vida, ya lo hiciste. O sea, estás cumpliendo la ley y los profetas. Porque ¿de qué se trata amar? ¿Cómo amo a Dios? Si yo amo a Dios, no tengo ídolos, no los necesito. Si yo amo a Dios, le respeto, no voy a estar bromeando de Él, invocando su nombre en vano. Si yo amo a Dios, voy a hacer lo que Él me pide. Amén. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a robar, no le voy a mentir. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo le haría yo un daño a él? Pero no lo voy a defraudar, etcétera. ¿Me entienden, hermanos? Jesús le da el sentido a la Escritura, y entonces a partir de esto tú puedes entender que todos los mandamientos que hay en la Biblia tienen que ver en relación con esto. Por eso, para todo ese quehacer tú siempre vas al principio inicial. Toda vez que dijo Jesús, el resumen de esto es la ley y los profetas. El domingo pasado, hermanos, recuerdan que leímos Lucas 22, cuando decía el Señor, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Ustedes, fariseos hipócritas, ¿verdad?, diezman el comino y la menta, pero, ¿verdad?, olvidan lo importante de la ley, la Torá, la justicia, la misericordia y la fidelidad. De eso se trata. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios, a la enseñanza de Jesús, de eso se trata, hermanos, de que hagamos, ¿verdad?, justicia, hagamos misericordia y seamos fieles a Dios. Somos fieles a Dios si obedecemos, ¿sí? El amor se mide por la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es el principio que Jesús dijo: si me amas, demuéstrame tu amor. Ay, Señor, yo te amo. No, obedece. Si tú obedeces, yo veo que tú me amas, pero si tú no obedeces, por más abrazo y beso y que me mandes, no es sincero. ¿Ok, hermanos? Entonces, el amor en la Biblia no se mide acerca solo de la emoción, tiene que ver con la obediencia. Por eso Jesús enseñó mucho. Hermanos, ¿ok? Hizo muchos milagros que demostraron que Él realmente era el Mesías, pero también el Señor enfrentó oposición. Era necesario que enfrentara oposición, hermanos, en este mundo. Finalmente, para concluir, porque el tiempo ya transcurrió, vemos en el final del Evangelio de Mateo, en Mateo 26 a 28, su muerte y su resurrección. Hermanos amados, es en la fiesta de la Pascua donde el Señor establece el significado del pan y del vino. ¿Sí? El pan su carne, el vino su sangre, y con él establece este nuevo pacto a través de Cristo para nuestra remisión de pecados, nuestro perdón.
Para eso vino el Señor a este mundo, a dar su vida en rescate por nosotros, a morir colgado en el madero, para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados delante de Dios. Hermanos amados, el Evangelio concluye con la resurrección. La resurrección es la evidencia más grande que existe que Jesús era el Mesías. ¿Sí? Porque si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Tendríamos una bonita religión, unas buenas enseñanzas, un buen tema, sí, mucha moralidad, temas de humanismo, etcétera, motivación, superación personal, cómo lograr solo el éxito material. Pero hermanos, no tendríamos la salvación, porque la salvación nos ha llegado por la gracia de Dios. ¿Sí? Y entonces, hermanos, esta evidencia del perdón es que Él resucitó. Y así concluye el Evangelio de Mateo con las evidencias irrefutables que Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, Él está vivo. Si Él vive, allá está, hermanos, es porque pronto volverá. Y le veremos, nos gozaremos con el Señor, hermanos, cuando Él venga. Si no es que nosotros vamos primero a su presencia. Allí en su presencia, hermanos, ahí le mostraremos cuánto le hemos amado, hermanos. Amén. Un aplauso para el Señor, pónganse de pie, gloria a Dios. Y vamos a dar gracias a Dios por esta